Saludos maestra y queridos compañeros. Nosotros somos el grupo 5, el cual está integrado por José Alejandro Hernández, Lenny Torres, Rocío Bonilla, Rosani Polanco, Agustina Heraldo y quien les habla, Arbelina Cabrera. El tema a tratar es la problemática de los cuestionarios de personalidad. Entre esos están las limitaciones. Debido a la complejidad de la personalidad humana, existen diversos cuestionarios para medir cierta finalidad. Entre los métodos utilizados en la evaluación de la personalidad se encuentran la entrevista, la observación, la escala de calificación, la lista de verificación, los inventarios y las técnicas proyectivas. Estas han sido utilizadas en algunas ocasiones por personas que no poseen la capacidad ni la ética para manejarla, lo que significa para las pruebas una marca negra en manera general, ya que se requiere que la persona que va a manejar esta pues posee la experiencia y el entrenamiento necesario para poder manejarla. Entre los beneficios que podemos adquirir por los cuestionarios de personalidad, podemos mencionar la oportunidad de mostrar de manera estándar la conducta, cubren extensamente una área mayor de conocimiento, aprecian la capacidad y la organización de las ideas con confrontación rápida de los resultados, revelan requisitos difíciles de ser apreciados, es decir, que no son tan rápido de identificar en la persona que se está evaluando y tienden a ser menos sujetas a prejuicios, por lo que ofrecen un juicio objetivo. Permiten reunir una gran cantidad de información sobre una persona en un periodo relativamente corto. Estas también sirven como complemento diagnóstico y deben utilizarse combinados para garantizar la confiabilidad necesaria, lo cual se verifica en la obtención de idénticos resultados por distintos profesionales a una misma persona con una misma prueba o con un mismo test. Es cuanto, y ahora continuamos conociendo sobre aquellas otras limitaciones que podíamos encontrar dentro de los cuestionarios de personalidad. Bien, después de escuchar las limitaciones de una prueba psicológica, vamos a hablar de lo que es las limitaciones del que va a examinar esa prueba psicológica. Se considera de que el que va a aplicar una prueba o va a examinar una prueba debe de manejar el 100% esa prueba psicológica, pero eso no quita de que ese examinador tenga algunas limitaciones o tenga algunas situaciones, algunos sesgos en la aplicación o interpretación de la prueba. Algunas de las limitaciones que tiene ese examinador es las expectativas que él espera de esa prueba psicológica. Se considera, por eso hay personas que consideran que el que va a aplicar la prueba no puede ser la misma persona que la va a interpretar y que va a analizar los resultados. También de esa forma se evitan algunos prejuicios al momento de examinar la prueba. Otra de las limitaciones que tiene el que va a examinar la prueba son las influencias de la corriente psicológica. Recordemos que cada corriente psicológica, como para poner por ejemplo, el psicoanálisis no interpreta la conducta humana como la interpreta el conductismo y así sucesivamente. Las influencias de la corriente psicológica pueden ser una limitante en el examinador de las pruebas psicológicas. Por eso es que no podemos permitir que las corrientes psicológicas o la manera como interpretamos la conducta humana interfiera o sea una variable que interfiera en la interpretación de una prueba psicológica. También la subjetividad que va de la mano, la subjetividad del individuo como los deseos particulares, como los intereses de esa persona. Eso puede afectar de una manera directa o significativa la objetividad de la prueba. Por eso que tenemos que tener cuidado con eso. También algo que se escapa y puede ser un sesgo en el examinador, se escapa quizás
de la interpretación, la percepción de ese examinador es que el paciente o cliente quizás no conteste o no dé las informaciones necesarias al momento de aplicar una prueba psicológica. O sea, que eso se escapa del conocimiento del examinador, y por eso son limitantes, son algunas de las limitantes que tiene un examinador. El paciente también puede contestar preguntas de manera aleatoria o adivinando, y esto puede afectar de una manera significativa las pruebas o los resultados de la prueba psicológica. Puede alterar los resultados. También el cliente puede estar en un estado emocional muy deprimente, y esto puede afectar de manera, como le dije, de manera significativa los resultados de esa prueba psicológica. Estas son algunas de las limitantes que tiene el examinador, y hay que tomarlo en cuenta en el momento que vamos nosotros a aplicar una prueba o analizar los resultados de una prueba. Limitaciones por parte del sujeto examinado. A la hora de aplicar una prueba psicológica, algunas de las limitaciones que podemos tener es que el paciente podría tener alteraciones anímicas a lo largo de la evaluación psicológica, debido a que durante la misma se tocan temas muy personales del paciente, en el cual el paciente no se siente muy a gusto. También está que cuando un psicólogo aplica un test a una o varias personas, lo que obtiene son las puntuaciones, lo cual puede variar o no ser el grado de precisión de la puntuación, porque no sabemos si esa puntuación empírica obtenida corresponde o no con las puntuaciones que verdaderamente le corresponden. Bien podría ocurrir que las puntuaciones estuvieran algo rebajadas debido a que ese día la persona no estaba en sus mejores condiciones, porque la condición física en la que se desarrolló la aplicación no era la más adecuada, porque la relación establecida entre el aplicador y la persona evaluada no era de la más factible o fiable posible. También está que otra de las limitaciones es que el evaluador debe estar en un estado psicológico funcional que permita responder los reactivos, por lo cual se deben destacar estados psicóticos, influencia de droga o alcohol. Esto quiere dejar dicho que a la hora de aplicar una prueba psicológica o un test se debe tener en cuenta que una persona no debe estar bajo ninguno de esos efectos, porque los resultados no van a ser lo que se requiere obtener. Otras de las limitaciones que puede tener el sujeto a la hora de ser evaluado es el horario donde se le aplica la prueba, ya que hay personas que responden mejor en la mañana que en la noche. Esto es debido a que una persona que pasa un largo día de labores puede estresarse o no le pudo ir bien en el trabajo, tuvo algún conflicto con algún compañero. Entonces eso afectaría su equilibrio a la hora de coger una prueba, ya que no se sentiría apropiadamente bien, ya sea emocional o físicamente. Lo más recomendable a la hora de aplicar una prueba o test psicológico es que sea en horario de la mañana, donde el paciente tenga la mente fresca y solamente haya asistido a coger lo que es una prueba, un test psicológico, donde no esté estresado ni haya pasado por un arduo día de labores. Gracias. Muy bien, dando continuidad a lo que son las limitaciones, en esta parte le estaré hablando de las limitaciones por parte del instrumento empleado. Las pruebas psicológicas constituyen una herramienta fundamental para la psicología, partiendo de inferencias, o sea, conclusiones relevantes sobre la conducta de las personas. Los instrumentos son herramientas que recogen muestra de conducta producida por los sujetos a respuesta de estímulos que les son presentados. Estas limitaciones, una de las principales limitaciones es la ausencia de validez y confiabilidad, pues la mayoría de estos instrumentos no se encuentran estandarizados, o sea, que no permiten identificar las fortalezas y las debilidades que muestra un sistema educativo. No construir adecuadamente los test y las escalas de tal modo que garantice su fiabilidad, validez y aplicación adecuada. No medir los puntajes del test que se requieren, no predecir dichas puntuaciones,
no medir constructos psicológicos, o sea, algo que no es observable a la hora de aplicar una evaluación, que los instrumentos no evalúen lo que quieren evaluar. Y también tenemos lo que es el uso excesivo de instrumentos que no reflejan la característica psicométrica de la validez y la confiabilidad. Estas son unas de las tantas limitaciones que presentan los instrumentos empleados. Le estaré hablando acerca del tema limitaciones en la situación misma. O sea, cuando hablamos de limitaciones en la situación misma, nos referimos en el momento de aplicar la prueba. Le estaré hablando acerca de algunas limitaciones que pueden haber en este caso. Lo que se explora y analiza son los atributos en la conducta del sujeto durante las pruebas, y estas están supeditadas a cambios en el espacio y en el tiempo. Es difícil llegar a medir con exactitud los atributos o características psicológicas, como por ejemplo el grado de neurosis de un sujeto. Solo nos aproximamos un 80% y un 90%. Los resultados o errores de medida pueden aparecer al principio sobre la base de los siguientes factores. En la aplicación del test, es decisivo el papel que cumple el examinador en dos aspectos: a los diversos tipos de exámenes, también el efecto que tiene la interacción entre el examinador y el examinado. En este caso nos referimos al ambiente, al trato que tienen esas dos personas en ese momento. O sea, tú sabes que el rapport significa el ambiente, cómo se comunican esas dos personas, mayormente el examinador hacia el examinante. También está la adivinación. De la adivinación, en algunas pruebas de elección múltiple, las respuestas se representan en forma de opciones, una de las cuales es correcta, y el sujeto da la respuesta adivinando. Claro, cosas que hacemos siempre cuando no recordamos la respuesta. Cuando es incapaz de resolver un ítem, esto es un error en la medida pura, porque en la calificación es cuando se decide si una respuesta es correcta o errónea. El calificador desempeña un papel importante en la producción de errores en medida. Bien, ahora le estaré hablando en la situación misma cuando se esté aplicando la prueba, o sea, en el momento de la prueba. Bueno, cuando se está examinando en el momento de la prueba, se refiere a los diferentes problemas que se pueden presentar los examinantes y al mismo tiempo el evaluador. Pueden haber problemas. Por ejemplo, la reacción que puede presentar frente a un determinado grupo de preguntas. La ansiedad provoca malestar en el examinante debido a una pregunta que considera que invade su intimidad. También puede especificarse como angustia. Estas reacciones no solo se presentan en el examinante, sino también pueden presentarse en el examinador por la falta de experiencia en la medición. Según Wagner, para una adecuada investigación o exploración psicológica, el psicólogo debe tener en cuenta el trato al examinante de acuerdo a sus características y modo de pensar, para tratar de evitar situaciones de barreras emocionales, especialmente considerando los aspectos morales y éticos. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante sobre las problemáticas y las controversias que surgen a la hora de hacer una evaluación de la personalidad. Al igual que las medidas de las habilidades cognitivas, la medición de la personalidad ha recibido grandes críticas por psicólogos y no psicólogos. Los instrumentos de la evaluación de la personalidad no han sido tan criticados como las pruebas de las habilidades. Estas pruebas han sido denunciadas por psicólogos
por ciertos escritores y por padres que objetan cuestiones y aproximaciones donde se manifiesta características sobre la actitud y la conducta. No obstante, a través de la controversia surgen críticas de distintas instituciones, dando lugar a eliminar por haber encontrado efectos en los instrumentos de la evaluación de la personalidad. Es decir, que a medida que encontraron indicadores de estos instrumentos, el público empezó a dar queja, donde allí luego fue la quema de ciertas escalas de actitudes por el Consejo de Houston, donde estos fueron objetados el hecho de que como parte de una investigación se pidieron allí como cierto o falso, donde presentaron unos reactivos, como por ejemplo, me gusta sumergirme en la bañera. Cuando una chica tiene problema con una persona, no puede culparlo a ellos, sino a sí mismo. Dicha prueba había sido aplicada a 5,000 estudiantes en el 9º año, donde esto trajo una gran controversia, porque esto se trataba sobre el sexo, la religión y la moral, y esto podía ser ofensivo en lo personal y potencialmente destructivo en el carácter de los niños. La audiencia del Congreso no llevó a continuación esas pruebas de la presentación política asociada en la audiencia e impulsó a los psicólogos y otros especialistas por haber presentado la falta de ética en la evaluación de la psicología. En el 1988, el Congreso estadounidense aprobó una acta de protección contra el polígono de los empleados, dando lugar a entrevistas previas a empleados tanto del gobierno y del sector privado. Es decir, que el polígono surge como una prueba para ellos detectar cuando integraran un personal en una empresa, para ello detectar si ellos eran mentirosos o ladrones. También luego introdujeron varias pruebas como la de lápiz y papel para tratar de determinar lo que era la honestidad o la integridad. Estas pruebas se han encontrado algunas prohibiciones de algunas personas, donde algunas fuerzas de una asociación como la de psicología de los estadounidenses concluyeron que las pruebas de honestidad, esta se podía utilizar de una manera apropiada, debido a que tenía un nivel de utilidad y también tenía validez, y esta fue seleccionada por la asociación APA. Puedo concluir diciendo que la práctica de aplicar dicha prueba sobre lo que es la integridad en los negocios y las industrias sigue siendo controversia, ya que existen muchos problemas por preguntar y muchas preguntas por contestar, ya que en estos hay unos constructos sobre lo que tiene que ver sobre la honestidad. Esta evaluación sobre la integridad y la honestidad sigue siendo analizada a profundidad por la literatura profesional, ya que se espera y que la misma siga siendo utilizada y que mantenga una sensibilidad social en la que se puedan emplear.